¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo les va? Acá estoy, arquitecto Pardina. Hace tiempo que no los veía en las clases teóricas, así que me da mucho gusto volver a retomar esta actividad. Bueno, ya hemos superado el primer módulo de electricidad y sobre todo hemos vencido al enemigo del parcial de electricidad. Por suerte he visto que en general les ha ido bien y me da mucho gusto que así sea. A los que no le ha ido tan bien saben que tienen una instancia de recuperación, con lo cual se pueden subir al tren nuevamente sin ningún inconveniente. Iniciamos a partir de ahora el segundo módulo con la unidad temática número 2 de calefacción, o sea, vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con confort térmico. Y veremos entonces dos etapas, esta primera sobre calefacción y una segunda etapa sobre refrigeración y aire acondicionado. Específicamente estos van a ser los temas que vamos a abordar en el tema de calefacción. Vamos a ver nociones de calor, que es el teórico que les voy a desarrollar en la clase de hoy, y veremos luego estudios de pérdidas de calor a través del envolvente, los trazados de las instalaciones a partir de radiadores y de piso radiante. Evaluaremos también distintos tipos de equipos de calderas, de cañerías para el traslado del calor, las unidades terminales que mencioné recién de radiadores y piso radiante. También veremos el tema de dónde ubicamos los equipos para generar calor, en este caso sales de máquina, y los espacios técnicos necesarios en obra. Y finalmente cerraremos con documentación y planos de obra. Todo eso vamos a tratar de tocar en las próximas clases. Específicamente para este tema de instalaciones de calefacción, los contenidos de las actividades prácticas de estas 4 clases, en donde vamos a tratar de darles todo un panorama sobre las instalaciones de calefacción, comenzaremos con los estudios térmicos del envolvente a través del coeficiente K, que estudia la transmitancia térmica y que seguidamente el arquitecto Licio les va a dar un teórico específico a la parte de cómo se calcula y mirando la aplicación práctica que van a tener ustedes en taller. Ya saben que hoy es un día donde no van a tener preguntitas, así que pueden escuchar tranquilamente este teórico y aprender sabiendo que no tienen que tomar nota para ver dónde está la preguntita que le vamos a hacer. Así que aprovechemos que no tenemos preguntitas para mirar el teórico sin tantas situaciones forzadas de ver cómo hago para ver dónde están los puntos que me pueden preguntar. Aprendamos porque todo lo que les voy a dar en la clase de hoy se va a aplicar en las próximas 4 clases en las que veamos las distintas actividades y sobre todo que más adelante para la materia, para la carrera en general y para la profesión, calefacción van a necesitar siempre todos los edificios, más en los climas que tenemos nosotros en el hemisferio sur. Siguiendo entonces con los contenidos, tenemos también el comportamiento térmico de todo el edificio, que lo vamos a ver con el coeficiente G, todas las pérdidas de calor que tiene cuando afuera es invierno y yo pretendo tener una condición de confort en el interior. Y después veremos todo lo que tiene que ver con las instalaciones de calefacción referidas, como decía antes, a las unidades terminales de radiadores y piso radiante. Vamos a poder aprender a calcular cada una de ellas y hacer los trazados. Y finalmente vamos a aprender con los planos cómo hacer una documentación y cuáles son las especificaciones que tienen los distintos equipos para poder cerrar este tema de cómo diseñar, calcular y preparar para que tenga la documentación para poder construirse una instalación de calefacción. Empecemos entonces ahora con el tema específico de la clase de hoy, que son nociones de calor y termotecnia. Para ello nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué es calor? Decimos entonces que calor es una manifestación de la energía que posee la materia provocada por el movimiento interno de sus moléculas. Estas moléculas que ante la acción de calentarse se comienzan a golpear entre ellas y de ese rozamiento es que se produce este concepto de calor. A partir de ello surgen dos magnitudes básicas que tiene el calor. La primera de ellas es la intensidad de calor, que se mide en algo que no es muy familiar a nosotros, que es la temperatura, y que la medimos en grados centígrados o grados Celsius. Decimos como definición que es un parámetro que indica la velocidad media a la que se mueven las moléculas dentro de un cuerpo. Recién hablábamos del concepto de calor y de la energía de esas moléculas que están adentro de cada material golpeándose entre sí. Bueno, cuando yo soy capaz de medir la velocidad media a la que se mueven esas moléculas, estamos hablando de una escala arbitraria que hemos generado, a la que llamamos temperatura. La otra unidad
o magnitud del calor que vamos a tener que tener en cuenta es la referida a la cantidad de calor. Su unidad básica es la kilocaloría, que se le puede medir con esta unidad de kilocaloría o también lo podemos encontrar con la medida de watt. Son dos medidas de energía que miden la cantidad de calor y ya las vamos a ver seguidamente cuando veamos la parte de aplicación de distintos tipos de cambios de estado de la materia. Referida a esta última de cantidad de calor, digamos entonces que es un valor que representa la cantidad de energía que está acumulada dentro de un cuerpo. Continuamos. Efectos del calor sobre la materia. Básicamente vamos a encontrar dos tipos de calor. El calor sensible, que como la palabra lo indica, lo podemos sentir, es aquel que produce un cambio de temperatura en la materia. Se mide a través de la temperatura. Si está habiendo un cambio en grados centígrados, el aporte que se le está haciendo a ese material o a esa materia es calor sensible. Y por otro lado tenemos el calor latente, que como la palabra lo indica, es un calor que podemos llegar a no sentirlo, pero realmente está en el ambiente. Es el que produce un cambio de estado en la materia. Cuando, bueno, ya lo vamos a ver seguidamente en las próximas placas, cuando yo tengo un material que se derrite o se evapora o se solidifica, en esas situaciones no está habiendo grandes cambios de calor sensible, básicamente está habiendo cambios de calor latente, mientras duran los cambios de estado de la materia. Veamos ahora efectos del calor aplicados en este caso a un material y específicamente a una determinada cantidad de agua que va a ser 1 kilo o 1 litro de agua o 1 metro cúbico de agua. En este caso va a ser 1 kilo básicamente el que vamos a utilizar para ver los distintos cambios de estado conforme le vayamos aportando calor a la materia. Tenemos entonces acá una cuadrícula graduada en el eje de las ordenadas con la temperatura y en el eje de las abscisas con la cantidad de calor expresada en kilocalorías. Entonces, el punto cero, tanto de la temperatura como de la cantidad de calor, para en este caso una sustancia que es 1 kilo de agua, y en la situación inicial vamos a comenzar agregándole 40 kilocalorías a esa masa de agua. Y como vemos, tenemos un aumento de temperatura equivalente a 40 grados que subió la temperatura. Vale decir que sube linealmente. 1 kilocaloría que aumenta, 1 grado que aumenta en esta condición en la que el agua está líquida, en este caso a 40 grados, o en su pasaje de 0 a 40 grados. Le agrego otras 40 kilocalorías, con lo cual he llegado a 80 y me sigue mostrando la misma cantidad de temperatura. Por lo tanto, 80 grados es lo que se corresponde a la condición de 80 kilocalorías. Agrego 20 más y llego a la condición de 100 kilocalorías que se manifiestan en 100 grados de temperatura. Por lo tanto, en esta condición nosotros ya sabemos que el agua comienza su denominado punto de ebullición o vaporización. Fíjense lo que ocurre ahora si yo sigo agregando kilocalorías. Hasta ahora, fíjense en la base del gráfico, tengo 100 kilocalorías. Agrego 100 kilocalorías más y la temperatura no subió nada, lo que quiere decir que todo lo que se está produciendo en este momento es calor latente porque hay un cambio de estado. El agua líquida está comenzando a transformarse en vapor. Sería lo que ocurre cuando yo tengo la pava hirviendo en una olla o en una hornalla y cuando el agua ya llegó a los 100 grados, sigo aportando calor porque no apago la hornalla y lo que comienza a pasar es un cambio de estado. Mientras ocurre ese cambio de estado, el agua en situación de ebullición siempre se mantiene a 100 grados. Fíjense que ahora le he agregado en un total de 530 kilocalorías desde que comenzó el punto de ebullición. Desde los 100 hasta los 630 están las 530 kilocalorías que le he agregado y siempre se mantuvo en 100 grados la condición de ese fluido que dejó de ser líquido y ahora es una totalidad de vapor. Ahora todo el agua que estaba en esa olla, que tenía 1 litro de agua y que se transformó ahora todo en vapor, está vapor a 100 grados. Ya no queda más agua para evaporarse. ¿Qué pasa si le sigo agregando calor en forma de kilocalorías? Fíjense en el gráfico, le agrego 50 kilocalorías más, he pasado de 630 a 680 y qué notable como he agregado 50 kilocalorías y la temperatura subió 100 grados. Recuerden que a lo que le estoy aumentando ahora la temperatura, o sea, el calor sensible que le estoy aportando porque se manifiesta como temperatura,
es vapor, pero ahora me rinde el doble, o sea, por cada unidad de kilocaloría que le agrego aumenta 2 grados, por eso con 50 kilocalorías aumentó 100 grados. Eso es algo muy útil cuando estoy usando agua para calentamiento industrial, ya que una vez que consigo llevar a la condición de vapor, me rinden mucho más las kilocalorías que me ha costado plata generarlas a través de gas, fuel oil, gasoil, leña, eh, o cualquier otro combustible que haya utilizado, speller de soja, o energía solar, cualquier otro tipo de gas de origen butano, metano o gases de orígenes de combustión de materiales orgánicos. Cualquier combustible me costó dinero o un esfuerzo conseguirlo. Entonces, si yo lo llevo a la condición de vapor, me rinde mucho más. Continuemos. Veamos la condición de donde estaba en el cero. Volvamos al punto inicial y ahí le restamos 50 kilocalorías. Le quito a esa agua que estaba líquida, por ejemplo, adentro de la pava, le quité 50 kilocalorías. La temperatura se mantuvo en 0 grados, pero comenzó la solidificación, vale decir que el agua se empezó a transformar en hielo. Como no hubo cambio de temperatura, sino cambio de estado, estamos hablando de calor latente. Le sigo quitando calor y llego a las 89 kilocalorías, habiéndole quitado, y ahora tengo la totalidad de la masa de agua que estaba dentro de la pava de 1 litro, la tengo en forma de hielo. ¿Qué ocurre si le sigo quitando kilocalorías? Ya es todo hielo. Comienza a bajar la temperatura de ese hielo y lo hace de una forma casi idéntica en proporción a lo que hacía en el extremo derecho del gráfico donde veíamos el vapor a mayor temperatura. Vale decir que yo, por cada kilocaloría que le resto, baja 2 grados de temperatura aproximadamente. Eso quiere decir que tanto el calor específico del vapor es aproximadamente 50 y el calor específico del hielo es aproximadamente 0,48. En tanto, mientras el agua está líquida, el calor específico es de 1. Vale decir que por cada kilocaloría que yo le agrego al agua líquida es 1 grado lo que aumenta o disminuye. Muy bien. Si ahora vuelvo hacia atrás, fíjense cuál es el fenómeno que antes se llamaba solidificación. Ahora, desde la izquierda, yo vuelvo de nuevo a las 89 kilocalorías y comienzo a derretir el hielo. Lo que estoy haciendo es el fenómeno de la licuefacción y de nuevo es calor latente, porque estoy pasando del sólido, que era este bloque de hielo, a 0 grado con 89 kilocalorías extraídas, hasta llevarlo a la condición de cero. Estoy produciendo entonces este cambio de estado en la materia en la cual lo estoy volviendo a transformar en líquido hasta que llego a la condición de cero. Fíjense en la parte superior derecha del gráfico, donde también yo estoy pasando del vapor que tenía de vapor a alta temperatura, ahora tengo vapor a 100 grados conforme a los 630 kilocalorías que tengo en el extremo derecho del gráfico. Y entonces yo, en la medida en que empiezo a quitarle calor a esa gran masa de vapor que tenía dentro de la pava, comienza el fenómeno de condensación. Ese gas se comienza a transformar en gotitas de agua que todas juntas en el recipiente vuelven a transformarse en líquido. De nuevo estamos hablando de un proceso de calor latente porque hay un cambio de estado en la materia. Entonces a lo largo de toda esta flecha de color morado que ven ustedes ahí, que va de derecha a izquierda, vuelvo de la condición de 630 kilocalorías a 100 kilocalorías y 10 más. En el momento que le bajé 10 más, o sea, de 100 pasé a 90, ahora estoy de nuevo incidiendo en el calor sensible, porque ahora cada kilocaloría que le quito a esa agua que estaba a 100 grados, en este caso le he quitado 10, de 100 a 90, se ha perdido temperatura. Por lo tanto, lo que estoy quitando es calor sensible. Vuelvo a quitar ahora las restantes 90 kilocalorías y llego a la condición de cero. Por lo tanto, acá hemos visto todos los cambios de estado que puedo tener en la materia y por añadidura viendo el calor específico que tiene el agua según su condición, sólida, líquida o de vapor o gaseosa. Veamos ahora distintos modos de transferencia de calor.
El primer modo de transferencia de calor que podemos ver es la conducción del calor que se realiza, como dice ahí en el texto, por contacto de molécula a molécula. Otro tipo de transferencia de calor que podemos encontrar es la convección, que se realiza a través de movimientos del aire que se producen por diferencias de densidad o diferencia de peso entre el aire caliente y el aire frío. Y el tercero es la radiación, que a diferencia de los dos primeros, no hay contacto de moléculas, sino que hay una emisión de ondas a través de un vacío. Se irradia el calor en forma de luz y al llegar al objeto sobre el que incide, se transforma en calor. En este gráfico que tenemos en la base de la placa, podemos ver un ejemplo a partir de una fogata con unos leños, cómo tenemos los tres fenómenos. Cuando yo en la parte superior pongo las manos arriba de la fogata, está habiendo una situación de convección. El aire caliente trata de subir y al encontrarse con mis manos, están golpeando esas moléculas y está generando calor, esa energía. En el extremo derecho arriba tenemos la conducción. Si yo acerco un hierro caliente, un hierro que se calienta en el fuego, a medida de que va pasando el tiempo, la punta del hierro se calienta hasta llegar a la situación de la incandescencia del rojo vivo, y conforme pasa el tiempo, molécula a molécula, se va calentando el resto de la barra, y por eso tengo que tener un guante para no quemarme la mano. Y finalmente el fenómeno de la radiación, cuando yo acerco las manos al fuego, aunque no sea verticalmente, sino a un costado, el fuego está irradiando calor hacia mis manos que están más frías. En general, la radiación se produce no solamente desde el Sol con sus rayos que calientan la Tierra y posibilitan la vida en el planeta, sino que también hay radiación de los cuerpos que están más calientes hacia los que están más fríos. Yo mismo con mi cuerpo, por ejemplo, cuando estoy bañándome desnudo en la ducha y tengo una superficie vidriada en uno de los cerramientos muy cerca mío, voy a estar mojándome con agua caliente y al estar en contacto o muy cerca de un vidrio que tiene una menor temperatura, yo le estoy irradiando calor a ese vidrio. Ese es un concepto que tiene que ser muy tenido en cuenta desde el punto de vista arquitectónico, ya que la radiación no es solamente los rayos del sol que inciden sobre la superficie. Otro caso es, por ejemplo, la radiación hacia la bóveda celeste. Cuando hace frío durante la noche, todos los cuerpos que se calentaron durante el día, si la noche está sobre todo despejada, hay una gran radiación a la bóveda celeste y hay una gran pérdida de calor de todos los materiales que estaban en el planeta, por ejemplo, piedras o grandes superficies de asfalto que comienzan a irradiar ese calor hacia la bóveda celeste. Veamos la transferencia del calor que acabamos de ver en estos tres procesos en sus aplicaciones en obra. Y entonces fíjense acá que vamos a tomar el ejemplo de un ambiente que tiene un radiador que aporta calor. Entonces, en las flechas amarillas vemos la corriente convectiva. Al calentarse el aire, tiene tendencia a subir. Cuando llega al techo, pega y se desplaza horizontalmente y luego quiere bajar por la pared opuesta. Y allí es donde desplaza al aire frío que se acerca al radiador para ser calentado. Entonces, al cabo de un tiempo, tenemos una corriente convectiva. El radiador chupa el aire frío por abajo y expulsa aire caliente por arriba. Por otro lado, también tenemos esas flechas rojas que me están indicando la radiación. El radiador, como la palabra lo indica, aporta calor también por radiación. Cuando yo acerco mis manos o me quedo sentado cerca del radiador, estoy recibiendo ondas electromagnéticas del radiador que por ser un cuerpo que está más caliente me irradia calor a mi persona. Suponiendo que yo estoy en 37 grados, la temperatura de trabajo de un radiador oscila entre los 60 y los 70 grados, por lo tanto me está irradiando toda esa diferencia de temperatura en forma de cantidad de calor que me irradia a mí. Y por otro lado tenemos las envolventes de este edificio, sea el techo o las paredes, que tienen esas flechas de color violeta hacia arriba o hacia los costados, que están perdiendo calor por conducción, vale decir, molécula a molécula, el calor va saliendo del ambiente, ya que adentro hace calor, está prendida la calefacción y afuera hace frío y por lo tanto la cara exterior de esas paredes está más fría. Y por último también tenemos movimientos convectivos naturales en el exterior producidos precisamente por ejemplo, la presencia del sol que calienta grandes masas
de aire y entonces desplaza las masas de aire frío que están en la parte superior, las tira hacia abajo y conforme calienta el aire empieza a generar estos movimientos convectivos en lo que el calor, que es más liviano, que es menos denso, tiende a subir y el aire frío es más pesado, tiende a bajar. Otro gráfico con una aplicación similar, en este caso estamos viendo una cocina, el artefacto cocina que tiene puesto ahí una olla, donde el agua ya ha llegado a la situación de ebullición que veíamos anteriormente y superado los 100 grados, si yo dejo la hornalla prendida, comienza el fenómeno de evaporación, que como vimos anteriormente es aporte de calor latente porque hay cambio de estado. Hasta que llegó a los 100 grados fue calor sensible y luego cambio de estado, calor latente. También tenemos corrientes convectivas como las que ya vimos anteriormente y por supuesto tenemos fenómeno, por ejemplo, de la condensación en los vidrios. En la imagen derecha que se ve en esta vivienda, tenemos la situación esa que se ve como que los vidrios lloran. Bueno, eso ocurre muchas veces cuando la superficie del vidrio está muy fría y el ambiente ya se ha calefaccionado y anda en torno a los 20, 22, 24 grados en el interior. Esa diferencia en la película de aire que está pegada al vidrio y que está a una menor temperatura hace que haya una rápida condensación de las gotitas de agua que están en el vapor y que se transforman en líquido y por eso se ve que chorrean los vidrios. Lo que está chorreando, lo que está condensando es las gotitas de agua que están suspendidas dentro del ambiente, que al acercarse a un vidrio más frío condensan y por eso se dice que los vidrios lloran. Bueno, también tenemos en el techo, en este caso el concepto de la radiación que el sol está dando en una de las caras de este techo a dos aguas. Lo mismo ocurre con uno de los muros, supongamos que está al oeste a la tarde, o al este a la mañana, o el norte en gran cantidad de las horas del día. Recibe gran cantidad de radiación la pared y entonces luego, cuando se calienta este muro, esta masa del muro que vemos a la izquierda, tiene una serie de flechas de color azul que van a transmitir calor hacia el interior del ambiente por conducción. Se va calentando molécula a molécula ese ladrillo, ese cemento, ese hormigón y todas sus diversas capas están haciendo que pase el calor por conducción. Y en el caso de los cimientos y del piso, vemos ahí también unas flechas hacia abajo, donde por lo general el terreno está más frío y entonces al estar el ambiente más cálido, hay una tendencia a que el calor se va perdiendo hacia el terreno natural. Va a haber algo de pérdida de calor hacia abajo también. Veamos ahora transferencias de calor de estos mismos procesos, pero aplicado a los seres vivos. Fíjense en este gráfico donde vemos, por ejemplo, una imagen rural donde tenemos una vaca en medio del campo, donde hay unas plantas más bajas, un árbol a 20 grados, el animal que está a 37 grados, el sol aproximadamente 6.000 grados es la temperatura de la que irradia calor hacia la atmósfera. Y entonces tenemos una radiación directa de rayos del sol y una radiación difusa a través de las nubes. A veces uno piensa que cuando está nublado no hay radiación y sí hay mucha radiación difusa que quizás no es tan notoria como cuando yo estoy realmente expuesto al sol, pero a lo largo del tiempo sí que es un valor que se debe considerar. Y después, por otro lado, lo que dice la radiación al espacio, en esa diagonal a la izquierda que ven ustedes, que es lo que les mencionaba anteriormente de la radiación hacia la bóveda celeste cuando cesa la acción de radiación del Sol durante la noche. Por otro lado, tenemos la convección, o sea, el movimiento convectivo que vemos en el piso pasa a través del cuello de este animal, esta vaca, y también conforme se calienta el aire tiende a subir. También hay radiación de la vaca que está a 37 grados hacia las plantas que están cerca de ella, que están a 20 grados. Como habíamos dicho anteriormente, no solamente la radiación la produce el Sol por su excesiva temperatura, aportando calor a la atmósfera y el planeta. Y por otro lado, la vaca, al estar parada, está transmitiendo calor por conducción a través de sus patas. O sea, si el piso está muy frío, la vaca le aporta calor al terreno, o sea, o pierde calor la vaca. Y finalmente está el fenómeno de la evaporación que se ve en el hocico de la vaca, que es otra forma de intercambio de calor en el cual la vaca con su metabolismo, al estar respirando, exhala anhídrido carbónico y ese calor que está a 37 grados más el vapor de lo que está respirando, al llegar al ambiente es también una pérdida de calor si es que afuera hace más frío. En este caso, como dice ahí, el aire está a 10 grados, por lo tanto, la vaca está perdiendo calor cada vez que respira y lo debe recuperar a partir de su metabolismo. Entonces se pone a comer, se pone a rumiar y su metabolismo recupera parte de la temperatura que está perdiendo. Bueno, otro ejemplo
también ya más aplicable a nuestros usuarios es, por ejemplo, el de esta persona que está en el invierno arrodillada intercambiando calor con el ambiente. Entonces, su cabeza está perdiendo calor por radiación si en el exterior hay cuerpos que están más fríos o bien si estoy expuesto a los rayos solares directamente, estoy teniendo ganancia por radiación. Si hay un viento frío propio del invierno, eh, ese aire que trata de pasar a través de mi cuerpo me puede hacer perder parte de calor por convección. Y por último, en este caso, esta persona arrodillada tiene una mayor superficie de contacto con el terreno, por lo tanto tiene una gran pérdida de conducción. Ni hablar si la persona estuviera acostada, sería mucho más la pérdida por conducción. A grosso modo y a modo de una torta que me dé proporcionalidades, diría que una persona intercambia un 56% de su calor por radiación, un 25% lo intercambia por conducción y un 19% por convección. Estos parámetros pueden cambiar conforme sean las condiciones de si está soleado o si está nublado, si estoy acostado, sentado o parado, o si hay superficies muy frías a mi alrededor y sobre todo si hay movimientos de aire forzados o naturales con forma de viento que eh, hagan que la convección sea un valor mayor. Son valores básicos que se pueden modificar. Bueno, en este otro gráfico incorporamos el concepto de confort térmico, que es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Estamos diseñando una instalación de calefacción con el objetivo de que las personas estén en una situación de confort térmico en el interior. Para ello nos basamos de una capacidad que tiene nuestro cuerpo humano de tener un control homeotérmico involuntario, lo que quiere decir que cuando yo tengo frío, el cuerpo naturalmente, los poros se van a cerrar y yo voy a comenzar a tiritar, aunque yo no lo quiera hacer, porque es una reacción que tiene mi cuerpo de tratar de calentarme ante una situación adversa de que estoy perdiendo mucho calor. Si por el contrario en el exterior hace mucho calor y yo necesito bajar mi temperatura, comenzaré a transpirar o a evapotranspirar a través de la respiración. Entonces, al bajar la temperatura, porque yo empiezo a condensar parte de las gotitas de agua que estoy eliminando por los poros de la piel, al evaporarse esa agua, baja mi temperatura corporal. Entonces, todos estos controles son los que nos permiten mantenernos vivos. Recuerden que las personas tienen una temperatura normal del orden de los 36 grados y en la medida en la que esta persona le sube la temperatura 1 o 2 grados, ya tiene fiebre y tiene que quedar acostada en una cama. Pero si por otro lado le baja más de 2 grados la temperatura, estamos en 35 y esa persona ya empieza a ponerse de color verde y a cabo de un rato empieza a ver crecer las flores desde abajo. Lo que quiere decir que se fue, se murió. Una persona no admite más de 2 grados para arriba y de 2 grados para abajo de temperatura. Sí, puedo tener 40 grados de fiebre, los bebés normalmente. Es raro que una persona grande tenga más de 38. Pero fíjense la escasísima variación de temperatura que admitimos. En cambio de humedad, admitimos bastante más. Podemos estar en una situación de confort con 30% de humedad y hasta con 70% de humedad. Pero de temperatura, la condición de confort no debe variar entre 18 y 26 grados. Según la época del año, serán situaciones de confort en las que yo voy a estar adecuadamente realizando mis tareas en un ambiente que he diseñado de espacio arquitectónico sin sentir que tengo frío o tengo calor, ¿sí? Entonces esos son los márgenes en los que yo me voy a mover cuando diseñe térmicamente las pautas para que funcione la calefacción en este caso o más adelante cuando veamos el aire acondicionado. Volvamos a este gráfico entonces que tenemos aquí adelante y podemos ver entonces que esta persona por evaporación está en cambio, los gráficos con los números de la derecha que tenemos, la evaporación está produciendo un intercambio de calor de esta persona del 24%, la convección un 35% y la radiación un 34%. La conducción ha pasado a ser mínima porque la persona está de pie, tiene un 1%, y el metabolismo interno de la persona que le ayuda a generar calor desde su interior, por ejemplo, a través de la digestión, está representando en este caso un 6%. Y por otro lado tiene una masa de aire que se mueve alrededor de ella, que son estas flechas azules curvas, que también favorecen a los movimientos convectivos. Vale decir que a la izquierda tenemos también, y para completar esta información,
todos los condicionantes que afectan a este confort térmico de la persona. Por un lado, el metabolismo de la persona interno, la vestimenta que tenga, la humedad que haya en el lugar, la velocidad del aire y el viento, la temperatura del aire, si estoy al sol por radiación o bien si estoy a la sombra, si hay otros objetos que están más fríos y yo le estoy irradiando a ellos. Y finalmente, como dice allá abajo, la temperatura de las paredes, ya que en la medida que yo esté cerca de una envolvente que está muy fría, por ejemplo en una cueva, en una caverna, voy a sentir mucho más fresco porque en parte yo le estoy irradiando calor. A lo mejor la temperatura dice que es la misma que podría tener en una vivienda común, pero como las paredes están más frías, entonces me siento más fresco en ese lugar. De manera que este concepto de confort térmico también es importante tenerlo en cuenta, ya que es nuestro usuario el destino de todo lo que nosotros construimos. En este gráfico lo que les quiero mostrar son cómo se mueven todos los parámetros referidos a temperatura y humedad para tratar de establecer esta zona gris que se ve en el medio como la zona de confort donde se encuentran las personas. Si ustedes ven en la base, se ve la temperatura que están ahí entre 18 y 26 grados, que es la temperatura que les mencionaba yo recién, que es una temperatura en la que me puedo mantener de confort a la mayor cantidad de las personas que están en un edificio, y la humedad, que son todas esas líneas curvas que van de izquierda a derecha tendiendo a subir y que tienen un rango mucho mayor que esos 8 grados que mencionábamos recién de temperatura. Puedo tener una variación entre el 30 y el 70% de humedad y mantener a las personas confortables en el interior. En la medida en que yo me alejo de esa zona gris dentro del diagrama, me voy hacia la izquierda, hacia el frío seco, a la derecha abajo al calor seco y a la derecha arriba, donde suben las líneas curvas, al calor húmedo. A esto lo vamos a ver más en detalle cuando estudiemos todas las propiedades físicas del aire, cuando empecemos a trabajar con los conceptos de eh, acondicionamiento de aire para refrigeración en aire acondicionado. Luego de estas 4 clases de calefacción, vamos a tocar estos temas referidos a la psicometría, que es la que estudia las propiedades físicas del aire. Veamos ahora cómo podemos trabajar con estos parámetros en los cuales tenemos conducción, convección, radiación, evapotranspiración dentro de los edificios para tratar de mantener una situación de confort en la medida de lo posible sin tener que agregar aparatos mecánicos. Entonces, bueno, acá vemos el caso de una vivienda donde está muy estudiado el ingreso de sol por radiación en verano y cómo lo impiden los parasoles en invierno en la imagen de abajo. Y también podemos ver en color azul, tanto en el corte como en la perspectiva del corte fugado, las corrientes convectivas que se están tratando de favorecer con las formas tan particulares que tiene el techo y las envolventes de esta casa. Entonces, como se ve arriba a la derecha, tenemos un estudio de asoleamiento, un estudio de zonificación para ver cuáles son las áreas más cerradas, donde el techo está más bajo, por lo general son las áreas que ponemos de servicio de una vivienda, y cuáles son las áreas que ponemos de los dormitorios, de los lugares de estar, en las ventanas más grandes hacia el norte para tener una mayor cantidad de asoleamiento de horas de sol. Y por otro lado, lo que mencionábamos recién de las corrientes convectivas. En este otro ejemplo, estamos viendo una vivienda que trabaja con el concepto de vegetales o de cubiertas verdes. Vale, 3 ejemplos distintos, ¿sí? Donde vemos en el ejemplo de arriba la absorción del calor. Todos los rayos del calor, las plantas lo absorben y no lo trasladan al interior. Esto es muy útil para viviendas en zonas de mayor condición, mayor rigor climático de calor en verano. En la imagen de la izquierda abajo me está mostrando una casa enterrada que a partir de la masa de una gran cantidad de material de envolvente estoy evitando que haya una transferencia del calor desde el ambiente hacia el interior. Y en este caso también tiene la ventaja de que cuando yo prendo la calefacción, esa gran masa es como un enorme abrigo, como una gran campera que tiene la casa y que me ayuda a no perder rápidamente el calor que he generado. Y por último, la imagen de abajo a la izquierda, que también tiene una cubierta verde y que me muestra el concepto de compacidad. Cuanto más compacto es el edificio, menos intercambio con el ambiente tiene, con el exterior tiene, y eso hace que se conserve mejor la energía. Todo esto hace a un diseño eficiente de los edificios. También podemos hablar de las tecnologías, en este caso el adobe como un recurso natural, utilizado para tener una gran capacidad de inercia térmica. Yo puedo juntar mucho calor que recibo del sol que le va pegando al envolvente de esta casa y una vez que se calienta el envolvente, recién va a pasar el calor al interior y eso por lo general va a ocurrir si yo lo estudio adecuadamente en verano a la noche, cuando ya
haya refrescado el ambiente y entonces ya no sea tan problemático que entre mucho calor. De hecho, parte de ese calor lo va a irradiar a la bóveda celeste. Y en el caso de invierno, por ejemplo, que es el tema específico de esta unidad temática que estamos viendo ahora, cuando yo consigo, prendiendo un calefactor o una estufa dentro de esta vivienda, luego de un tiempo consigo calentar las paredes, esta casa conserva muchísimo la energía y no tengo que gastar grandes cantidades de gas ni grandes cantidades de leña, gasoil o lo que fuera, el material que voy a usar para la combustión, ya que es una casa que abriga muy bien, que evita mucho el intercambio con el ambiente. Obviamente que lo tengo que acompañar con el diseño de unas ventanas que, como en este caso, están estudiadas para las corrientes convectivas y tratar de hacer ventanas chicas para que no haya grandes movimientos de aire en el interior. Otros ejemplos de cómo trabajar con el adobe, que tiene la ventaja de la autoconstrucción, vale decir que es una tecnología muy simple de manejar y que permite resultados plásticos como el que vemos a la izquierda, que tiene una gran inercia térmica, que es lo que le mencionaba anteriormente. Una vez que yo consigo calentar la cáscara, la casa se hace muy eficiente y con poca energía consigo mantener una condición de confort de 20, 22, 24 grados en el interior, aunque afuera haga 0 o 2 grados bajo cero, la casa no va a gastar mucha energía para mantenerse confortable. Por último, repasemos un poco el tema de las unidades de calor que van a ser las necesarias para manejar la parte de cálculo, de lo que van a ver con el arquitecto Licio, ahora referido al comportamiento térmico de las envolventes, como lo que veremos en las clases sucesivas referido al dimensionamiento de la instalación de calefacción. Entonces, el concepto de calor o de potencia calórica lo tenemos medido a través de watts. La densidad de calor serán watts por metro cuadrado. La transmisión térmica del calor se refiere a los watts por cada metro cuadrado de incidencia para un salto térmico de 1 grado. Y finalmente, el coeficiente global de transmitancia térmica, que se refiere a la cantidad de calor expresada en watts que pasa a través de un cerramiento heterogéneo, o sea que tiene muchas capas, ladrillo, reboque, durlock, hormigón, otra vez reboque, lo que fuera, pintura, durante 1 hora incidiendo en 1 metro cuadrado de ese cerramiento con un espesor determinado que yo lo he calculado, 10 centímetros de hormigón, 12 centímetros de ladrillo, 2 centímetros de reboque, etcétera, para conseguir una diferencia de un salto térmico equivalente a 1 grado centígrado entre un termómetro puesto en la cara interior y uno en la cara exterior. Cuando yo realizo todo este proceso, esto que he conseguido es un valor de coeficiente K, que se mide, como dice allí, en función de un cerramiento heterogéneo, y que ya el arquitecto Licio les va a explicar detalladamente cómo obtenerlo para el diseño de la envolvente que hagamos de nuestro edificio. Referido a transferencia de calor, tenemos entonces un concepto de conductibilidad térmica, que viene siendo un valor que se mide en un laboratorio, donde yo voy a tomar un gran dado de un material cualquiera, telgopor, ladrillo, hormigón, reboque, madera, y le voy a hacer incidir, calcular la cantidad de energía que tiene en watts para 1 metro de espesor, para una superficie de 1 metro cuadrado y para un salto térmico de 1 grado. Con eso voy a obtener un valor análogo al de la conductividad térmica, que es simplificar, que es lo que vemos ahí abajo. Simplificamos metros del numerador con metros cuadrados del denominador y obtenemos el coeficiente lambda, que es watt sobre metro por grado centígrado. Este valor de coeficiente lambda lo tenemos de todos los materiales y ha sido obtenido en un laboratorio. Entonces, esto me demuestra cómo se comporta térmicamente el telgopor, cómo se comporta el plástico, cómo se comporta la madera, cómo se comporta el ladrillo, cómo se comporta el hormigón, el telgopor. El material que yo quiera lo tengo medido en tablas donde se ha calculado la cantidad de energía que yo necesito para 1 metro de este material para generarle un salto térmico de 1 grado. Es un valor teórico calculado para un material que tiene 1 metro de espesor. Y luego yo le voy a aplicar, como mostré anteriormente, cuánto tiene de incidencia para cada uno de los espesores que he diseñado yo. Seguidamente tenemos el concepto de resistencia térmica, que se refiere a el opuesto a la transmitancia térmica, vale decir, es para 1 metro cuadrado de incidencia por un salto térmico y en el denominador la unidad de energía, que en este caso es 1 watt. Y el coeficiente K, que vendría siendo el valor inverso,
de la resistencia térmica es 1 sobre resistencia térmica. Todo esto lo van a ver detalladamente con el arquitecto Licio cuando les explique cómo se trabaja con las planillas para el cálculo de K. Y finalmente, la unidad del coeficiente K, que es el final del trabajo práctico que vamos a ver hoy, que es watt sobre metro cuadrado por grado centígrado. Decimos entonces a modo de cierre que el coeficiente global de transmitancia térmica, o coeficiente K, es la cantidad de calor expresada en watts que pasa a través de un cerramiento heterogéneo, con muchas capas, durante una hora, incidiendo durante 1 metro cuadrado, con un espesor determinado y ya diseñado por mí, para conseguir un salto térmico de 1 grado entre ambas caras. A esto se lo denomina coeficiente K. Y ahí está la unidad que les mencionaba anteriormente. Watt sobre metro cuadrado por grado centígrado. Bueno, con esto hemos terminado esta primera parte de la clase teórica de hoy y seguidamente los invito a que vean la explicación práctica que les va a dar el arquitecto Licio. Ha sido un gusto tenerlos aquí y bueno, hasta la próxima.